Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. La cita de hoy es para actualizar información en relación a lo que sucede en Afganistán. Preparé entonces un documento para que lo vayamos platicando, lo vayamos viendo y al final hagamos un resumen del asunto. Vamos para allá. Miren, nosotros ya comentábamos en nuestra actualización anterior que Estados Unidos iba a solicitar un incremento en la fecha para la evacuación. Si quieren revisarlo, los invito a que lo revisen y vean cómo ahí es donde una de las noticias de la actualización era esa. Sí, entonces dándole seguimiento o concatenando ese hecho, de ahí tomamos lo que viene. Acuérdense que nosotros hacemos una reunión de hechos y le damos un relato. Entonces, el miércoles 25, ¿sí?, de agosto, en una reunión del G7 le niegan el incremento a Estados Unidos de su fecha de salida. Miren, aquí está. Evacuaciones de Afganistán. G7 deja en manos de Estados Unidos la extensión de la fecha límite. ¿Sí? Así le ponen, y aquí se supone que esta fue la reunión y la solicitud. Miren, vamos a ver qué es lo que dice. Aquí les preparé el texto. Los talibanes dicen no a una extensión para la evacuación extranjera. El G7 contra las cuerdas. Y mientras los líderes del G7 se reunían para barajar opciones frente a Afganistán con la extensión del plazo para las evacuaciones de extranjeros y aliados vulnerables sobre la mesa, el portavoz de los talibanes, Saburjah Mujahid, dijo que Estados Unidos debe completar su retirada antes del 31 de agosto, tal y como lo prometió el presidente Joe Biden. Mujahid agregó que el grupo no aceptará prórrogas del plazo y que la vida está volviendo a la normalidad en Afganistán, pero el caos en el aeropuerto sigue siendo un problema evidente, según detalla AP. Para evitar el caos registrado durante varias jornadas en la que decenas de afganos se agolparon en el aeropuerto de Kabul para huir de los talibanes, el grupo lanzó una prohibición a los nacionales para que eviten aeródromo. No está permitido a ningún afgano ir hasta el aeropuerto, dijo el portavoz talibán, una decisión que dejaría sin posibilidad de salir del país a los aliados identificados como vulnerables. La evacuación de occidentales y de afganos desde el corredor abierto en el aeropuerto Hamid Karzai, controlado por los estadounidenses, que deben terminar el 31 de agosto como fecha límite para la retirada de las tropas extranjeras, ha generado malestar entre los solicitantes de asilo, los extranjeros y los países encargados de la evacuación. Aquí quise llegar a estos datos porque miren, aquí estamos viendo que ya se tenía conocimiento o ya se sabe que quien tiene controlado el aeropuerto son los norteamericanos, ¿sí? Que las personas que están yendo al aeropuerto son personas que se sienten vulnerables, es decir, imagínense 20 años trabajando ahí para Estados Unidos, obviamente tienen ciertos señalamientos o no necesariamente son afganos. Entonces, ya tenemos el no por parte de los talibanes. Ahora, voy a hacerle este chico. Al día siguiente suceden los atentados, ¿sí? Una vez que tienen el no, al día siguiente suceden los atentados. Biden promete represalias cuando el número de muertos por el ataque al aeropuerto de Kabul aumenta a 85, incluidos soldados estadounidenses, ¿sí? Al día siguiente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a los comandantes militares estadounidenses que desarrollarán planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones de ISIS Khorasan, ya que el número de muertos por explosiones suicidas en el aeropuerto de Kabul aumentó a 85. Dos explosiones y disparos sacudieron el área fuera del aeropuerto el jueves por la noche, dijeron testigos. Los videos grabados por periodistas afganos mostraron decenas de cuerpos esparcidos por un canal en el borde del aeropuerto. Pero fíjense, es adentro del aeropuerto.
Un funcionario de salud y un funcionario talibán dijeron que el número de afganos muertos había aumentado a 72, incluidos 28 del talibán. El ejército estadounidense dijo que 13 de sus miembros en servicio murieron. ISIS-K, un afiliado del Estado Islámico, se atribuyó la responsabilidad. ISIS, enemigo de los talibanes y de Occidente, dijo que uno de sus atacantes suicidas tenía como objetivo traductores, colaboradores del ejército estadounidense. Pero aquí arrojan dos datos muy interesantes. Este, las explosiones suceden dentro y son dos explosiones, ¿sí? No solo una. Ese es un dato interesante. Obviamente, fallecimientos, por supuesto. Entonces, aquí yo incluyo la nota, me llamó mucho la atención que fueran dos detonaciones, pero una es causada por Estados Unidos. Miren, detienen en Kabul a presuntos involucrados en las explosiones cerca del aeropuerto. Y dentro de esa nota dice, posteriormente dicen que, o sea, ahí no sabemos si realmente sean o no sean las personas, pero que detuvieron, ¿no? Pero dice, posteriormente se produjeron otras detonaciones y los militares estadounidenses afirmaron que habían realizado explosiones controladas. Antes el Pentágono aseguró que sus tropas destruirían parte de sus equipos en el aeropuerto Kabul de ser necesario, ¿sí? O sea, Estados Unidos reconoce que generó explosiones y que es un lugar controlado por ellos. Y esto lo están sacando en la prensa, yo no lo estoy inventando. Aquí está. Ok, entonces continuamos con el relato. Biden es criticado en la prensa nacional. Actualmente está siendo criticado. Miren, el verano cruel de Biden, le escriben en Project Syndicate. Dice, ¿cómo lo están criticando? Gobernar no es fácil en sociedades grandes, diversas y complejas. Implica elecciones y compensaciones que no son universalmente populares, pero después de ejecutar explícitamente la promesa de restaurar la normalidad y la moderación, la administración de Biden hasta ahora ha demostrado ser incompetente y inepta. ¿Sí? Aquí lo dice, fíjense, el exsecretario de Defensa y director de la CIA, León Panetta, ha comparado la reconquista de Afganistán por los talibanes con el fiasco Bahía de Cochinos de John F. Kennedy, pero una mejor analogía es el intento fallido del presidente estadounidense Jimmy Carter de rescatar a los estadounidenses retenidos como rehenes en Teherán en 1979. Esto en algún momento ya lo platicamos cuando entramos a la historia de Irán. Carter nunca se recuperó políticamente, pero Kennedy sí continuó orquestando el fin de la crisis de los misiles cubanos con un acuerdo para sacar los misiles soviéticos de Cuba a cambio de que Estados Unidos los retirara de Turquía. Entonces, quien lo critica es el director de la CIA, a Biden. Miren, declaraciones de Panetta. Este es Joe Panetta, sale en The Hill. Y dice, el exsecretario de Defensa León Panetta comparó la caída del gobierno democrático en Afganistán durante el fin de semana con la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. Pienso, John F. Kennedy y Bahía de Cochinos, dijo Panetta durante una aparición el lunes en CNN. Se desarrolló rápidamente y el presidente pensó que todo estaría bien y ese no fue el caso. ¿Sí? ¿Qué más dijo Panetta? En un comunicado en el que anunciaba que Estados Unidos enviaría 1,000 soldados adicionales a Afganistán para ayudar a evacuar el personal estadounidense tras los avances de los talibanes, Biden culpó de la caída del país al expresidente Trump, quien dijo que dejó a los talibanes en la posición militar más fuerte desde 2001 e impuso una fecha límite del 1 de mayo del 21 a las fuerzas estadounidenses. Entonces, Panetta se le va a la yugular a Biden y Biden se le va a la yugular a Trump. Entonces, tenemos ahí ya que internamente, cuando hemos visto que algunas cuestiones
han salido de control en Estados Unidos o han hecho decisiones en el exterior, es también lo que pasa en su interior. Y si observamos en este momento, estamos viendo que están entrando en una crisis los políticos. Luego, hay que tomar en cuenta lo que dice China, ¿no? No se puede pensar nada más lo que dice una de las partes. Tenemos nuestra intención de nuestros relatos o tratar de fundir información, como lo pienso, es que ver qué dicen los actores distintos. Entonces veamos qué es lo que dicen los chinos a través del Global Times. Dicen que los talibanes podrían ser vistos como poco confiables en su gobierno, pero confían en que saliéndose Estados Unidos lo arreglarán. ¿Sí? Miren, o sea, este fue un golpe, según esto, hecho para desacreditar las acciones de los chinos, perdón, de los talibanes, ¿sí? China insta a los talibanes a la represión terrorista, mientras las explosiones mortales de Kabul ejemplifican el fracaso de Estados Unidos. Global Times, Liu Jin, Bai Yunji y Wang Wenmen. Entonces, miren, los ataques terroristas también llevaron a los talibanes afganos a una situación embarazosa. Xu Yongbiao, director del Centro de Estudios de Afganistán en la Universidad Lanzhou, dijo a Global Times que los talibanes solían prometer a la comunidad internacional que no permitirían que Afganistán se convirtiera en un lugar del terrorismo, pero lo que sucedió en el aeropuerto puede demostrar que es incapaz en el incumplimiento de esta promesa, ¿sí? O sea, lo que va a generar esta situación a ojos del mundo al ver eso que sucedió es que los talibanes no pueden controlar lo que se les viene, que es una de los relatos de Occidente. Wang dijo que los talibanes afganos pueden aumentar los ataques contra ISIS-K para mostrar a los países de la región que es una fuerza confiable. Los ataques terroristas pueden disminuir después de que los talibanes afganos terminen de construir el gobierno, ya que las organizaciones terroristas anteriores usaron la bandera de la lucha contra los herejes y las tropas extranjeras, y sus objetivos disminuirán después de la salida de Estados Unidos y sus aliados. Los talibanes afganos tomarán un control más fuerte que el gobierno anterior y pueden llevar a cabo ataques contra el Estado Islámico y otras organizaciones, dijo Wang. Entonces China confía en que yéndose a Estados Unidos, los talibanes tengan mejor control, ¿sí? Porque la gente está en contra de los invasores después de 20 años, ya quieren que se vayan. Como están en contra, pues todavía siguen teniendo células que permiten que se vayan, pero que una vez que se vayan, los talibanes tendrán más control. Eso lo dicen los chinos, ¿sí? Ahora, ¿dónde se encuentra ISIS-K? Eso es lo que quiero que también analicemos, porque dicen, bueno, es ISIS-K. ¿Dónde está ISIS-K? Miren, este es el mapa de Afganistán, ¿sí? Se supone que están en Kunar y Nangarhar. Miren en dónde están. Aquí se supone que está el aeropuerto, ¿sí? Y aquí es en donde se encuentran. En el este, en el este, ¿sí? Aquí están. Aquí está Pakistán, ¿sí? Aquí termina, aquí es la frontera, y aquí inicia Pakistán. Entonces, esa es la fronterota que tienen, ¿sí? Para acá está China. Pero entonces, aquí es donde se encuentra Pakistán, esta mega frontera, ¿no? Aquí está China, miren, perdón, aquí está China, ¿sale? Entonces, aquí es bien, complicado. Y otra cosa, aquí también se encuentra el Panjshir, ahí mismo, en esa zona, en donde están los enemigos declarados de los talibanes. O sea, están muy cerca las dos zonas, casualmente, los enemigos de los talibanes. Y ojo, que el Panjshir es en donde se encuentra el vicepresidente, que es el que reclama tener constitucionalmente la capacidad o la aptitud jurídica para quedarse la administración de Afganistán
no los talibanes que los ve como un grupo sublevado, ¿sí? Entonces, él, en el Panjshir se encuentra, digamos que la fuerza afgana, la que Estados Unidos había dejado para controlar, pero no lo lograron, ¿sí? Entonces, se puede decir que la gente que está en el Panjshir es gente pues, de Estados Unidos, los que tenían antes, y casualmente están cerca en donde están las células terroristas. Esto sirve para que nosotros tengamos mayor información, porque esto está en los medios. La cuestión es que es difícil luego unirla. Y miren, es lo que les decía, ¿no? ¿Dónde está? Pues está en Pakistán, ¿no? O sea, la zona de la donde estamos está aquí. Y miren, el problema que tenemos es aquí en China, porque China también aquí tiene problemas con su frontera, ¿sí? Entonces aquí seguramente puede darse un conflicto. De por sí aquí ya existe un conflicto para China, pero entonces en donde estamos hablando ahorita es aquí. Están ahí las dos, digamos, enemistades, ¿no? Que ya se sabe que los tienen a unos, al vicepresidente, ya lo estaban viendo los talibanes. Ahora, ya vimos una, ya vimos a dos partes, Estados Unidos lo que dice China. Ahora, ¿qué dicen los rusos? Miren, bueno, vamos a terminar de ver lo que dice Estados Unidos. ¿Qué dice Estados Unidos? Estados Unidos sigue adelante con las evacuaciones de Afganistán a pesar de los temores de más ataques, ¿sí? Biden promete cazar a los atacantes. En un emotivo discurso el jueves por la noche, Biden prometió completar la evacuación y perseguir a los militantes del Estado Islámico responsables de la carnicería. El afiliado del grupo en Afganistán es mucho más radical que los combatientes talibanes que tomaron el poder hace menos de 2 semanas en un bombardeo relámpago en todo el país. Rescataremos a los estadounidenses, sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará, dijo Biden. Los talibanes han recuperado el control de Afganistán 2 décadas después de que fueron derrocados en una invasión liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre. Su regreso al poder ha aterrorizado a muchos afganos que temen que volverán a imponer el tipo de gobierno represivo que tenían la última vez que tenían el control. Como resultado, miles se han apresurado a huir del país antes de la retirada estadounidense. ¿Sí? Entonces, como vemos, este es como un poquito de la visión de Estados Unidos, de lo que van a hacer, quiénes son los talibanes, por qué se están yendo, etcétera. Ahora sí, vamos a ver qué dice Rusia. Rusia, después de este audio, que dura 3, 4 minutos, según lo que yo entiendo, este Occidente trata de evitar que otras potencias tengan presencia en Afganistán, ¿sí? Miren, este es el lugar en donde se tiene, déjenme ubicarlo, 727, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar el audio para que lo tengan por su propia, para que ustedes mismos lo escuchen, ¿no? Lo que Ministro de debe estar. Relaciones Exteriores del... En una entrevista que le Gracias por hacen a un Fernando. especialista. Y si me permite, yo volvería a ese alarmismo de tanto políticos occidentales como la prensa dominante con respecto a los proyectos que tienen Rusia y China en relación a Afganistán. ¿Usted cómo explicaría esta preocupación, ese alarmismo? Estoy de acuerdo, se trata justamente de eso, de que Estados Unidos y las potencias de Europa Occidental que forman parte de la OTAN tratan de evitar que frente a su retirada de Afganistán ese vacío de poder sea ocupado por otras potencias, en este caso potencias como Rusia y China. Se trata justamente, básicamente de eso, de evitar que Rusia y China tengan presencia en Afganistán y de que la situación se estabilice a partir de iniciativas de Rusia y China, porque eso aumentaría el poder de estas potencias, le daría un mayor prestigio internacional del que ya tienen, del que ya han ganado los últimos años tanto China como Rusia,
y que mostraría, bueno, la diferencia que puede haber entre China y Rusia con Estados Unidos, que genera este tipo de desastres y son China y Rusia quienes finalmente terminen estabilizando la situación, si es que eso ocurre. Pero claro, Occidente está preocupado y trata de evitar que eso suceda. Pues, al parecer lo que dicen los rusos, a mi juicio, es precisamente que lo que se pretende es desestabilizar y que no entren las otras potencias, ¿no? Que en este caso son China y Rusia, que ya le habían echado el ojo, ¿no? Rusia, básicamente su intención es la vigilancia y China es la economía, ¿no? A través de la ruta de la seda. Miren, ya para finalizar, me gustaría nada más hacer un resumen porque de repente esta información dicen, bueno, ¿y esto qué? Está bien, ¿no? Tenemos las tres partes, que es lo que me gustó. Entonces yo ya con este método puedo llegar a hacer una conclusión. Esta obviamente es personal porque van a decir ustedes, bueno, yo tengo la mía después de ver estos elementos, sí, claro, entonces yo les dejo así, pero lo que yo sí les puedo decir es que yo tras esta información puedo concluir lo siguiente. Tras la negativa de los talibanes a permitir una extensión para la evacuación por parte de los Estados Unidos y como consecuencia cruzar las líneas rojas, al día siguiente suceden atentados terroristas en la zona protegida por Estados Unidos, por un grupo que reside en la zona muy cercana donde se encuentran los enemigos declarados de los talibanes y los aliados de Estados Unidos. La situación para Biden en su país es considerada de las peores de la historia, aunque confía en una venganza tras haber muerto 13 soldados en el mortal suceso que dejó hasta ahora alrededor de 160 muertos. China, por su parte, lo ve como un intento por desacreditar al gobierno talibán, pues sucede en una zona protegida por Estados Unidos y confían en que al irse estos disminuirán los atentados debido a que la comunidad desea que se vayan junto con sus aliados. Asimismo, para Rusia, Occidente pretende evitar que otras potencias tengan mayor presencia en Afganistán, que le brinde mayor control geopolítico sobre Asia Central. Bueno, pues ahí ustedes le van analizando también. Los invito a que también hagan su revisión y que hagan sus propias conclusiones. Esa es la mía personal. Ya saben, siempre hacemos, trato de hacer conclusiones basadas en hechos, basadas en elementos, para que no queden como simple opinión, ¿verdad? Queden con mayor sustento. Bueno, sin más, seguimos en contacto. Que tengan un feliz día, un bonito día. Hasta luego.